Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Nanotic. Otro vídeo del Word 2019, seguimos trabajando con él y te lo presentamos de esta forma. Bien, pues de esta forma comenzamos nuestro tercer tutorial del Word 2019 para Apple y en Mac de nuestro paquete Office. Y vamos a comenzar con el diseño de texto, lo que hace mucho tiempo o en anteriores versiones de Word se le llamaba o tenía el nombre de WordArt. Ya no se llama así, está directamente en una pestaña de herramientas de esta zona de inicio, de la pestaña de inicio mejor dicho. Una de sus herramientas es efectos de texto, esta que tenemos aquí, y con la cual vamos a trabajar hoy y vamos a comenzar hoy este tercer tutorial. Yo voy a escribir el nombre del canal, en mi caso, de acuerdo, que es Nanotic. Lo voy a hacer en mayúsculas. Ahí va. Y lo primero que voy a hacer, pues primero lo voy a dejar de forma centrada. Voy a ir aumentando el texto hasta el tamaño que yo cree considerable o el que más me guste. Vamos a dejarlo así. Y sobre todo también en un tamaño grande y bien aumentado para que podáis ver los diferentes cambios y efectos que le vamos a poder hacer al texto. Vamos a irnos directamente a la herramienta, como os he dicho antes, esta que tenemos aquí, y vamos a clicar y vamos a seleccionar cualquiera de las opciones que nos viene predefinidas ya en el Word para poder empezar a darle forma y efectos al texto. Yo por ejemplo voy a escoger esta que tengo aquí, de acuerdo, ahí veis como ya ha cambiado y seguidamente vamos a empezar a trabajar las diferentes opciones que trae esta herramienta, como puede ser primero el contorno, de acuerdo, vamos a seleccionar el tipo de color de contorno que queremos darle al texto, lo que vendría siendo los bordes. Vamos a ponerlo por ejemplo en negro, veis como se van provocando los cambios en un grosor un poquito más aumentado para que lo podáis también ver mucho más claro. Vamos a aumentarlo un poco más. Ahí va. Vamos por ejemplo también a trabajar un poco las sombras y destacar de esta herramienta de que las sombras, reflejos y la parte de iluminado, es curioso que no sé si es por fallo del programa del Word o porque a la hora de instalarlo no se instalara algo bien, pero es curioso que no nos viene predefinido algún tipo de imagen a la hora de, por ejemplo, de marcar una sombra o un reflejo, como vemos aquí, o una parte del efecto de iluminado, ¿no? Si nos marca qué tipo de puntos, de colores y demás se van a marcar. De hecho, si nosotros nos vamos a la pestaña de efectos, la que estamos ahora mismo, y nos vamos a la zona de exterior, ¿vale? Vamos pasando el ratón por encima y se nos va cambiando el tipo de texto que le va apareciendo al efecto. Vamos a seleccionar por ejemplo este y veis como ese efecto sí se provoca en el texto. Y como iba diciendo, podemos trabajar tanto la sombra, el reflejo y el efecto de iluminado desde un menú aparte o un menú que podemos seleccionarlo desde opciones de sombra por ejemplo, y justamente aquí a la derecha se nos va a abrir este tipo de menú de herramientas de trabajo en el cual vamos a poder seleccionar si vamos a querer trabajar o bien con las sombras o bien con el reflejo o con la parte de iluminado, de acuerdo, del efecto de iluminado. Vamos a ir trabajando en primer lugar con el efecto de sombra, punto por punto, para que podáis ver los tipos de efectos que se van a ir produciendo al texto, de acuerdo. Ahora mismo el texto está señalado, no está desmarcado, para que también coja ese tipo de efectos, pero después lo desmarcaremos y veréis cómo queda. Por ejemplo, en el efecto de la transparencia, en cuanto a la sombra, podemos dejarlo con menos transparencia. Veis que la sombra se ve mucho más intensa, o aumentar la transparencia para que apenas se perciba.
vamos a dejarlo en un primer momento así, al 10% por ejemplo. Que por cierto, podemos aplicar el sombreado bien moviendo la barrita esta del scroll, ¿de acuerdo? O directamente clicando el porcentaje que queremos aplicarle, bien bajando en las flechitas o subiendo, o subiendo o escribiendo, ¿de acuerdo? Podemos también directamente escribir, por ejemplo, dando la intro, ¿veis? Y ya se coloca ese porcentaje. Como hemos dicho, voy a dejarlo yo en mi caso a 10. El tamaño de la sombra también lo podemos aumentar o disminuir. Ahí veis ya los cambios, como se nos van empezando a notar más severamente. El tipo de desenfoque que podemos darle a la sombra. Si lo aumentamos, pues prácticamente hay sombra, pero no se aprecia ni se lee nada. Y si no queremos desenfoque, pues se ve prácticamente pues muy nítido, ¿no? El tipo de ángulo que queremos darle a la sombra, ¿de acuerdo? En este caso no está afectando mucho, porque sí es verdad que suele afectarle más a las imágenes y a las formas que vamos a introducir después en el capítulo de la pestaña de insertar. Cuando insertemos la parte de imágenes o formas, el ángulo sí le va a afectar mucho más que al texto. La distancia de la sombra es otra parte que podemos controlar, ¿de acuerdo? Dependiendo de dónde la queramos. Vamos trabajando tanto con el ángulo como con la sombra. Veréis que podemos colocarla o situarla donde más nos guste. Bien, vamos a dejarla, por ejemplo, ahí. Es una opción, ¿de acuerdo? Ya sabéis que ustedes en casa podéis trabajar con el texto y podéis escribir el texto que queráis. Yo lo he hecho con el nombre del canal, así que vamos a la parte de reflejo. Dejamos esta cerrada. Vamos a la parte de reflejo. Y aquí también pues podemos trabajar el tipo del tamaño, ¿de acuerdo? De reflejo, pero si veis ahora mismo no está sucediendo nada. Sí es verdad que no ha sucedido nada porque no hemos marcado ningún tipo de reflejo preestablecido, ¿de acuerdo? Ahora mismo está sin reflejo. Vamos a marcarle uno al azar, este por ejemplo. Ahora sí veis ahí el reflejo. Y ahora sí vamos a empezar a marcarle. Voy a disminuir primero un poquito aquí para que se vea más enterizo la hoja, el folio. Y vamos a empezar a disminuir la transparencia, por ejemplo. Y el tamaño. Ahí veis cómo el tamaño va disminuyendo. El desenfoque también podemos aumentarlo o disminuirlo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y la distancia. Vamos a dejarle un poquito más de transparencia. Ahí. Voy a desmarcar un momentito para que vayamos viendo cómo va quedando. ¿De acuerdo? Este sería el efecto que tiene ahora mismo, con esa sombra que es una sombra. Parece como si hubiésemos escrito un texto o la palabra del canal en un negro profundo y en negrita, pero realmente no hay negro profundo, simplemente es la sombra del texto que tenemos aquí. Nos vamos a ir ahora a la parte de iluminación, de iluminado. Vamos a marcarle también en las formas de preestablecida algunas de las opciones, por ejemplo esta. Y ahora aquí sí podemos decirle qué tipo de color de iluminado queremos darle. Es amarillo, azul más oscuro, rojo incluso, el color que queramos, ¿de acuerdo? Yo voy a dejarlo, por ejemplo, en un verde. Vamos a aumentarle el tamaño. Ahí vemos cómo aumenta ese efecto de iluminado. La transparencia, que sea más transparente o menos transparente. Ahí, por ejemplo, a un 60%. Voy a marcarlo, voy a teclearlo directamente, 60. Y listo. Desmarcamos. De esta forma es como se nos quedaría. De hecho, si veis, el efecto de iluminado se le provoca tanto al texto principal como a la sombra que hemos hecho en la primera parte de la herramienta de
de esta misma. ¿Qué más cosas le podemos hacer? Podemos provocar también bordes suaves, ¿de acuerdo? Que volvemos otra vez a lo mismo. Hay veces en las que ciertos textos o opciones no nos permiten hacer bordes suaves. En este caso, los bordes suaves, sobre todo, se pueden trabajar con las formas y con las imágenes o fotografías, ¿de acuerdo? Y en el caso de formatos en 3D, pues bueno, también podemos hacer varios cambios, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ahora sí hemos conseguido que se noten un poquito más esos cambios, ¿de acuerdo? De la herramienta del formato en 3D. Vamos a desmarcar para ver cómo queda. Y ahí se ve claramente, ¿de acuerdo? Como si le ha afectado la herramienta del formato en 3D, que le da ese efecto al texto, perdón. Un poco más, pues eso, ¿no? En un 3D, como el texto como si estuviese saliéndose de la hoja del folio. También le afecta levemente a la sombra, pero no tanto como al texto principal. De todas formas, como he dicho al principio, sobre todo la herramienta del texto, sobre todo la herramienta del formato 3D, quiere decir, le afecta sobre todo a las imágenes y a las formas que insertemos y cuando las trabajemos con la pestaña de insertar. Bien, hemos hecho un ejemplo de cómo trabajar el diseño de texto, ¿de acuerdo? Con esta herramienta que tenemos aquí de efectos de texto. Lo hemos hecho en el nombre del canal. Vamos a pasar a otro punto. Bien, lo siguiente que vamos a ver va a ser algo muy rápido y muy concreto, que se va a referir a las formas de pegados que podemos hacer de diferentes textos, ya sea recogidos de alguna página de internet o de otro documento, ¿de acuerdo? O sea, vamos a poner el ejemplo de que nosotros hemos copiado algún texto de alguna página de internet en concreto que nos haya gustado, ya sea de algún libro o de algún periódico, sea lo que sea, da igual, o de otro documento que tengamos por ahí perdido en nuestro equipo, en nuestro Mac. Una vez que nosotros hemos copiado, o bien haciendo con la tecla comando C, ¿de acuerdo? Comando más C, o botón derecho si lo tenemos habilitado en nuestro ratón, en nuestro mouse del Mac, botón derecho copiar, podemos copiar rápidamente el texto. Y lo que hacemos todo el mundo, o la gran mayoría de las personas, es, pues nada, copiamos y rápidamente pegamos. Pero existen tres formas de poder pegar el texto. Vamos a explicarlas rápidamente, ¿vale? Porque son las siguientes. La primera que vamos a hacer va a ser la convencional, ¿de acuerdo? Vamos a estar en nuestro documento, que estamos aquí ya, en nuestro documento, y vamos a darle comando V. Comando más V, que sería para pegar nuestro texto. Aquí lo veis, ¿de acuerdo? Cómo se pega el texto correctamente y se pega tal cual viene el formato de la página de internet, en este caso, ¿de acuerdo? Yo he cogido un texto de una página de internet, he buscado por Google y se pega tal cual. O sea, no hay diferencia ninguna, ni en formato, ni en fuente, ni en color, ni en nada, ¿de acuerdo? Tal cual es como se pega. Entonces, claro, ahora si nosotros queremos darle otro énfasis, ¿no? Lo podemos, pues, cambiar el color, cambiar la alineación, cambiar un montón de cosas, podemos cambiarle la fuente, ¿no? En fin, viceversa. Tenemos otra forma de poder pegar el texto, y es que podamos pegar solamente lo que viene siendo el texto, pero quitando el formato, el color y los niveles de efectos que se le han dado al texto en el formato de origen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer simplemente un clic debajo del texto que tenemos ya pegado para pegar este nuevo, y nos vamos a ir a la zona de pegar, justamente aquí arriba a la izquierda, aumento, ahí lo veis, ¿vale? Bien, abrimos el desplegable y vamos a clicar, hacer tic en la segunda opción que pone hacer coincidir el formato, ¿de acuerdo? Este que tenemos aquí, lo hacemos ahí y ya veis claramente cómo cambia notablemente, pues, el texto, ¿no? O sea, el texto sigue siendo el mismo, como estáis viendo, pero cambia el tamaño, cambia el color, cambia hasta el tipo de fuente, que no tiene nada que ver con el tipo de fuente anterior, es completamente distinto. Pero podemos hacer incluso otra forma más de pegado. Vamos a hacer el ejemplo.
Yo voy a escribir aquí un texto, el cual me voy a inventar ahora mismo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Voy a poner, por ejemplo, esto es una prueba de pegado de texto. Ahí está. Una simple frase a la cual le voy a poner la fuente de consolas, ya sabéis que me gusta mucho, y el tamaño 16, por ejemplo. Eso nos vale. Y en automático, negro. Ahí va. Bien, tan solo he hecho un escrito de una frase y voy a dar la intro. Debajo de esta frase, de este texto que yo he escrito, voy a pegar el texto que yo he copiado. Pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir de nuevo a pegar y le vamos a dar donde pone mantener solo texto. ¿Qué ha pasado? Pues pasa lo siguiente, y es que este texto que nosotros hemos copiado se ha pegado respetando el formato consola, respetando el tamaño y respetando el color. Incluso si hubiésemos puesto alineación justificada centrada, también no lo hubiese respetado. Esto simplemente es algo rápido para que ayudar a todo el mundo de que a la hora de pegar un texto pues no tenemos la necesidad de por qué copiar, pegar y después hacer esos reajustes de color, formato y tamaño para adecuarlo a nuestro documento, sino que podemos buscar también las formas de pegado que más nos vayan mejor con nuestro trabajo, con nuestro documento, a la hora también de trabajar más rápido e ir facilitando ese trabajo al Word, ¿de acuerdo? Son truquitos que podemos hacer en el Word para así ir trabajando mucho más rápido y espero que te hayan servido. Pasamos a otra cosa porque vamos a tocar ahora las listas. Bien, como estaba diciendo anteriormente, vamos a tocar ahora las listas, pero lo vamos a hacer la parte de viñetas, porque dentro de las herramientas de listas de esta pestaña de inicio tenemos dos tipos, las de viñetas, las que tenemos aquí, muy bien, y las de numéricas, las alfanuméricas. Digo alfanuméricas porque traen números y letras, pero nosotros vamos a hacer primero las de viñetas, las cuales pues podemos una de dos, o utilizar una viñeta predefinida, de las que ya vienen en la biblioteca, o podemos nosotros crear nuestra propia viñeta, ¿por qué no? ¿Cómo se crea nuestra propia viñeta? Pues muy sencillo, vamos a darle donde pone definir nueva viñeta, y una vez que se nos abre este menú, podemos pues o bien seleccionar dentro de la cantidad de viñetas que tenemos en esta pestañita de aquí, y aumentar aquí esta pestaña, vamos a clicar, y aquí tenemos las diferentes viñetas de las cuales podemos elegir para ahora utilizarla en nuestra lista, ¿de acuerdo? Yo había tenido una guardada que era con forma de flechita, era una parecida a esta, ¿de acuerdo? Ya la tengo guardada, así que no la voy a otra vez a hacer el cambio, voy a darle yo a cancelar, ustedes elegir la que ustedes queráis y la aceptáis, ¿de acuerdo? Aquí en fuente podemos cambiarle el color, el tamaño, ¿vale? Lo vamos a ver, el estilo de fuente, por ejemplo, si es en normal, cursiva, negrita, cursiva. El tamaño también podemos cambiarlo, podemos cambiarle el color a la viñeta. Si elegimos un tipo de subrayado, podemos también cambiarle el color a ese subrayado, ¿de acuerdo? Y podemos darles más efectos como pueden ser el tachado, el doble tachado, superíndice, subíndice, mayúscula y oculto. Si no queremos que se vea la viñeta, pues lo dejamos en oculto y se acabó, y no pasa nada. Bien, yo lo voy a dejar tal cual, ¿de acuerdo? El símbolo de la flechita, ahí está, este que tenemos aquí, y vamos a fijarnos en una cosa bastante interesante, y es que podemos aplicarle sangrías diferentes tanto a la viñeta por un lado, la viñeta, o sea, la flecha, el símbolo, como al texto. O sea, si nos fijamos justamente aquí a la derecha, vemos cómo hay una vista previa de cómo quedaría nuestro documento con esas listas de viñetas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que justamente lo que está marcado en gris por arriba y por abajo es lo que habría de texto antes de nuestra lista de viñetas. Por ejemplo, si fuese el caso, que también podemos empezar un documento, sea lo que sea, con viñetas, pero la vista previa lo marca así. Entonces, si nosotros disminuimos el espacio de la sangría de la posición de la viñeta, o sea, de la flecha, vais a ver en la vista previa cómo esa flecha va reduciendo su espacio y se va viniendo un poquito más hacia la izquierda del documento, ¿de acuerdo? Eso simplemente para que nosotros lo podamos colocar a gusto nuestro y que esté la viñeta
en la posición donde más nos guste. Yo la voy a adelantar un poquito, le voy a poner un 0,6 por ejemplo. Ahí está. Y también la posición del texto también la puedo cambiar, me la puedo traer o bien más cerca de la viñeta, ahí lo estoy viendo, o que mantenga un espacio mínimo entre la viñeta y que comience el texto. Yo lo voy a dejar a 1,2, ustedes podéis utilizar el tipo de sangría que más os guste, tanto como para la viñeta como para el texto, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a aceptar, ahí está. Y veis como tengo ya mi viñeta, mi primera viñeta, la primera que me sale ya, con esa flechita, y yo voy a marcarla como viñeta 1, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, viñeta 1, lo tenéis. Vamos a darle a intro, simplemente intro. Vamos a escribir la segunda, viñeta 2. Si os fijáis, yo lo he dejado tan pegadito que incluso le doy a un espacio para dejar un breve margen, ¿de acuerdo? Para no escribirlo junto, ahí, le doy un breve margen. Y vamos a seguir escribiendo hasta 5 viñetas, por ejemplo. Yo lo voy a hacer en mi caso hasta 5, 4 y 5. Y simplemente dando intro, podemos escribir todas las viñetas que nosotros queramos. Pero esa no es la cuestión de la viñeta, claro, esto es muy fácil. Vamos a irnos, por ejemplo, nos vamos a colocar en la viñeta número 1. Una vez que estemos en la viñeta número 1, vamos a darle a intro. Y una vez que estamos en esta segunda viñeta marcada ahí, ¿de acuerdo? Que no hemos escrito todavía nada, no escribimos nada, le vamos a dar a la tecla tabular de nuestro teclado, ¿de acuerdo? Que también os la dejaré por aquí marcada, la tecla tabular, por si alguien no sabe cuál es. Tabulamos y fijamos que automáticamente el Word nos marca un punto, una segunda viñeta dentro de esa primera viñeta, de la que nosotros habíamos creado. Esto lo hace automáticamente el Word porque nos encontramos en una lista de viñetas, ¿de acuerdo? Entonces, las listas de viñetas o alfanuméricas tienen un proceso de trabajo que siempre es el mismo y es el cual voy a explicar yo ahora. Aquí vamos a poner el punto 1 de la viñeta 1, ¿vale? Vamos a poner punto 1, viñeta 1. Si yo le doy a intro, puedo poner el punto 2 porque estamos, como estáis fijando ahora, trabajando con los puntos segundos de la viñeta primera, ¿de acuerdo? Con los subpuntos, por así decirlo, de la viñeta primera. Entonces este sería el punto 2 de la viñeta 1 y así hasta escribir todos los puntos que a mí me dé la gana. Bien, ¿cómo retrocedemos a la viñeta anterior? O sea, yo me quiero volver, yo le debería dar a intro ahora y yo me quiero volver otra vez para atrás. ¿Qué hago? ¿Borro? ¿O le doy el clic con el ratón? Bien, hay varias formas, pero realmente la forma correcta para hacerlo rápido y no perder el tiempo sería la siguiente. Vamos a tabular una sola posición hacia adelante, ¿vale? Le damos a la tecla de tabular. Y aunque nos haya marcado el cuadradito, ¿de acuerdo? O sea, otro punto dentro de la viñeta 1, que sería dentro del punto blanco el número 3, aunque hayamos tabulado bien, tabulamos uno hacia adentro como hemos hecho, y ahora vamos a retroceder, vamos a darle a borrar 2 veces. 1 y 2. Y si nos fijamos, volvemos al punto de partida, el punto del principio, con esas viñetas principales marcadas por la flecha, ¿vale? Voy a repetir el proceso un poco más lento. Estamos en el último punto, en el punto 3, damos a intro, no escribimos nada, tabulamos primero, tabulamos, ahí lo tenemos, y retrocedemos, borramos 2 veces, 1 y 2. Y tenemos marcada correctamente el punto de partida de la viñeta, con la cual podemos volver otra vez a escribir. ¿Que no queremos volver a escribir en esa viñeta? Muy sencillo, simplemente borramos hasta el punto en el que nos peguemos a la viñeta anterior, al punto anterior, ¿de acuerdo? Vamos a marcarle en el punto 3 otros puntos, por ejemplo, punto 1, punto 2 y punto 3. Y dentro del punto 3 vamos a marcar otros puntos. Este es el 1, el 2 y el 3, por ejemplo, ¿no? Dentro de ese punto 3 de la viñeta 3. Bien, realmente el proceso de trabajo a la hora de trabajar con la viñeta no sería este. Esta es una explicación para que sepáis cómo tenemos que tabular y borrar, ¿vale? Porque realmente el funcionamiento no es ese. ¿Cuál es el funcionamiento? Bien, vamos a verlo rápidamente. Borramos todo esto, borro todo esto. Me coloco en esa primera viñeta y voy a hacer lo siguiente. Viñeta 1. Si yo sé que ya que en la viñeta 1 voy a colocar 2 puntos blancos, entonces ¿qué hago? Lo siguiente. Intro y tabulo automáticamente
y punto 1 y punto 2. Vamos a seguir escribiendo viñetas principales hacia abajo, por lo tanto, intro, tabulo una posición y borro, viñeta 2. Vamos a dejar el espacio. Viñeta 2. Ahí lo tenemos. Dentro de la viñeta 2 vamos a marcar un punto y que ese punto tenga 3 puntos. 1, 2 y 3. Yo estoy escribiendo ahora mismo números, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden escribir lo que ustedes queráis, texto, da igual, da lo mismo. Volvemos a la viñeta ahora, viñeta 3. Tabulamos una posición. Siempre fijaros que os tabuléis, siempre os va a marcar otro tipo de viñeta. Un circulito, un cuadradito, un puntito negro, da igual, no pasa nada. Nosotros lo que pasa es que el proceso y el trabajo de las viñetas, de las listas de viñetas en Word, son así. Siempre marcamos una hacia adelante para retroceder hasta el punto de partida. Así que hemos adelantado una, borramos 1, 2 y 3 en este caso, porque teníamos hasta 3 puntos marcados. Viñeta 3, y así podemos ir trabajando nuestra lista de viñetas hasta que nos aburramos o hasta que queramos acabar con nuestra lista de viñetas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dejarla en la viñeta 4. Ahí está. Una vez que tenemos marcada esta lista de viñetas, podemos darle el espacio que nosotros queramos. Lo vimos justamente en el tutorial en el 2, en el del segundo capítulo, cómo trabajar los espacios. Yo voy a señalarla entera y marcamos ese opciones de interlineado. Demarcamos la casilla de no agregar espacio, porque si vamos a agregar espacio evidentemente, y marcamos a 20. Por ejemplo, aceptamos. Y ahí hemos completado esos espacios grandísimos. Que de hecho yo creo que se me ha hecho demasiado grande. Vamos a, en los puntos interiores, aplicarle un espacio menor. Vamos a dejarlo aquí, por ejemplo, a 5. Ahí tenemos esos puntitos mucho más recogidos. Pero los otros siguen conservando el porcentaje de 20 puntos, ¿de acuerdo? Tenemos, como veis, estos puntos de aquí mucho más pegaditos, pero el espacio que sigue habiendo entre la 1, la 2 y la 3 son de 20 puntos. Estas son las listas de viñetas, muy fácil de trabajar, muy fácil de hacer. Recordar que el funcionamiento para trabajar con las listas de viñetas siempre es tabulando y con la tecla de borrar de nuestro teclado o de retroceso, como ustedes le llaméis. Vamos haciendo ese juego de posiciones sin tener que pararnos con el ratón y sin tener que clicar en ninguna parte para ir marcando las posiciones. Lo podemos hacer todo, absolutamente todo con el teclado, y ir escribiendo rápidamente para así no perder tiempo. Vamos a continuar. El siguiente paso van a ser las listas alfanuméricas. Así que bueno, continuamos con este Word 2019 del paquete Office. Y hasta aquí otro vídeo del Word 2019 para Mac. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal de Nanotic para próximos vídeos y tutoriales. Si te ha gustado, dale a like y nos vemos en el siguiente.